Apreciados hermanos, adentrémonos nuevamente en el estudio del Evangelio de Juan y sigamos descubriendo nuevas verdades sobre Cristo nuestro Señor. Nos encontramos en la lección número 6, más testimonios acerca de Jesús. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos, en este espacio de En pocas palabras. Y volviendo al tema de siempre, les animo para que se suscriban a mi canal y puedan tener acceso a este material eh, para su uso personal, su estudio semanal y para que también puedan compartirlo con aquellos que crean que puede serles útil. Esta semana, en esta lección, al examinar más testimonios sobre Jesús, tendremos una visión más profunda acerca de él. Y este es un asunto vital, no solamente en nuestro estudio de esta semana, sino también en nuestra vida personal. Al profundizar nuestro estudio sobre Jesús, iremos descubriendo nuevas realidades de lo que Él es para nosotros. Así como tendremos la eternidad para poder ahondar todavía mucho más de lo que hoy hacemos en este estudio, será vital para ti, para mí, ir comprendiendo estas verdades, para irnos haciendo, para ir haciendo la realidad del cielo una verdad presente para todos nosotros. Como siempre, la hemos dividido en 3 partes en las que nos vamos a enfocar en este momento. 3 consideraciones puntuales en nuestra lección. La número 1 la he titulado Humildad y declaración sorprendente. Y el primer asunto que toco aquí es que tengo que decir que realmente no hay comparación entre Jesús y Juan el Bautista. No hay comparación. Cada uno cumplió su misión. Cada uno cumplió su misión. Y ese es un asunto que los hace diferentes completamente uno al otro. Esa es una verdad que no puedo dejar pasar por alto en este punto. Ahora, Juan 3, 25 al 36, encontramos una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío que no se menciona su nombre. La preocupación de los seguidores de Juan el Bautista realmente era la reputación de su maestro. Pues ¿cómo que Jesús bautiza más? Entonces, ¿tú por qué menos? ¿Y por qué él está yendo hacia arriba y tú, o por lo menos te mantienes o vas hacia abajo? Esa era una preocupación seria, distorsionada, por supuesto, de lo que entendemos de del propósito de nuestra vida y de la misión que Dios nos ha encargado. Ahora, ante esta presión, Jesús, dice la lección de esta semana, no se dio a esos celos. ¿Por qué Jesús no se dio a esos celos? O perdón, ¿por qué Juan no se dio ante esos celos? Él debería ser el celoso. Bueno, porque Juan, como ya lo hemos visto y hoy lo volvemos a ratificar, Juan tenía muy clara su visión. Cuando él dijo, no soy digno ni siquiera de desatar sus zapatos, Juan estaba realzando la superioridad y la divinidad de Jesús. Y él no podía ni siquiera compararse con alguien que hiciera esa humilde y sencilla tarea a favor de Cristo Jesús. Así que Juan tenía muy bien en claro quién realmente era él y cuál era su misión. Ahora, ¿cuál era su misión? De acuerdo con el estudio de nuestra lección de esta semana. Bueno, pues por lo menos 3 cosas. Una, señalar hacia Jesús. Por eso cuando lo vio venir allá en el río Jordán, dijo,
He aquí el Cordero, señalar hacia Él, que la gente volteara hacia Él. Número dos, preparar el camino. Por eso el apóstol Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento, porque esa era su misión. Ese era factor determinante en el cumplimiento de su misión y en la realización de su ministerio. Y número tres, ser testigo de Cristo Jesús. Y entonces convertirse también en un creador de discípulos para Cristo Jesús. La ilustración que Juan usa sobre la boda, acerca del novio que está y que hay que gozarse con él, destaca la superioridad del Mesías, haciéndose él así a un lado. Es decir, aquí está el novio, yo no soy nadie, ¿no? A él hay que darle el honor, hay que darle el lugar. Esa es una parte muy importante del ministerio de Juan el Bautista. Ahora, la declaración de este personaje sobre el Cordero de Dios seguramente nos señala la lección fue mal interpretada. ¿Por qué? Porque había una ignorancia completa respecto al Mesías. Eso es trágico poder verlo y entenderlo en este contexto que estamos viendo de Jesús. Por ello, el Evangelio fue escrito. El Evangelio de ello fue escrito para que de Juan, para cambiar la idea que tenían sobre el Mesías. Es decir, él no venía como un líder político o militar. El Mesías vendría para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Y eso tenía que quedar bien claro en esta declaración que Juan el Bautista hacía sobre Cristo Jesús. Punto número dos, disposición frustrada y el mejor testimonio. La lección nos recuerda que el milagro de la alimentación de los 5,000 trajo muchas reacciones. Las más evidentes fueron dos, aceptación y rechazo. Ahora, cuando Jesús abrió los ojos de la multitud alimentada, ahí en Juan 6, 35 al 51, de que no sería un rey terrenal, muchos rechazaron seguirle. Muchos rechazaron la conversión y señala la lección que muchos de sus discípulos lo abandonaron, cosa que trajo dolor al corazón de Cristo Jesús. Por eso la declaración de Pedro seguro reconfortó su corazón. Ahí en el capítulo 6, versículos 68 y 69, dice la lección: se apoderó de ellos la convicción de que este hombre era el Mesías con esa declaración que hizo el apóstol Pedro. Ahora, el testimonio de Pedro sobre Jesús ilustra poderosamente su misión, su origen y su posición. Este es un asunto muy importante que sería bueno que en clase usted, querido hermano, lo pueda compartir y puedan sacar buenas conclusiones de ello. Ahora, es notable que el mismo Padre habla en dos ocasiones para testificar sobre su Hijo, su bautismo y en la transfiguración. Pocas veces habló Dios. De hecho, estos fueron los registros que tenemos allí. Y es interesante esto, en los comentarios vamos a añadir algo más al respecto. Ahora, la complacencia del Padre, dice la lección, residía en el cumplimiento fiel de la misión de Cristo. El Padre estaba complacido por el cumplimiento fiel de la misión de Cristo Jesús. Y punto número 3 de nuestra lección, afirmaciones sorprendentes. Juan 7, 37 y 38 es una audaz declaración de Jesús sobre sí mismo. Ahora, esta declaración no es una pretensión para exaltarse.
Realmente esta declaración de Jesús, querido hermano, es una invitación cariñosa para cada uno de nosotros. Estas declaraciones de Jesús causaron división entre la gente, pero confirmaron a muchos más con la certeza de Jesús como el Mesías. Una conclusión que creo que es importante señalar aquí, y lo presenta el comentario de la lección en la parte del viernes, cuando dice y señala en Deseado de todas las gentes, página 358. Fíjate, hermano, dice, los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. La pregunta aquí sería, para comentar en tu clase, o para que tú la medites en tu corazón, ¿cuál ha sido tu experiencia? Permítame hacer unos comentarios eh, que creo pertinentes en este espacio de nuestro bosquejo de la lección. Y lo hago porque de alguna manera he percibido que algunos hemos perdido el foco de lo que es la lección en nuestros repasos en clase. Y entonces pregunto, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es vital, tal vez más que importante? ¿Por qué es vital reconocer a Jesús como divino? ¿Por qué es vital para ti y para mí entender mejor esto de la divinidad de Cristo Jesús? Bueno, yo tengo aquí tres cosas y tengo una conclusión, que seguramente durante las próximas lecciones iremos dándole, tal vez redondeando muchos de estos asuntos mejor para nuestro entendimiento. Por qué es vital? Yo puse como punto número uno, por la percepción distorsionada que hay hoy de su carácter. Esa percepción distorsionada de su carácter ha sido provocada desde, desde el cielo por el mismo Satanás. ¿Por qué su carácter ha sido distorsionado? Bueno, porque se ha presentado a Dios, a Cristo, a su Hijo, como un ser al que hay que tenerle miedo. A Dios hay que temerle. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque, porque Dios es de carácter, porque Dios cumple lo que dice, porque si no obedeces, entonces habrá consecuencias. Tal vez ese es el razonamiento de mucha gente. Por eso hoy la gente prefiere acercarse a otros que los consideran más amorosos y entonces nos presentan biografías de hombres que ya murieron con las grandes cualidades que ningún ser humano jamás tuvo, ¿no? Hoy aquí en México, en estos días pasados, hacen una celebración inmensa de un personaje, bíblico, por supuesto, y lo presentan como de un carácter súper, ¿no? Mucho más que el mismo Jesús. Y entonces, pues a ellos hay que acercarse para que ellos sean los que hablen en lugar de nosotros, porque el carácter de Dios se ha distorsionado. Se ha perdido de vista realmente que Dios es amor. Y entonces la gente busca y pretende encontrar amor en otros personajes, ¿no? Además de eso, Dios no nos oye. Dios está lejos. A Dios no le importan las cosas pequeñas, ¿no? Él se encarga de las cosas grandes, de las cosas pequeñas, no. Los milagros ya no los hace Dios, ahora los hace a través de. Y entonces el carácter de Dios ha sido distorsionado. Punto número dos. ¿Por qué es vital reconocer a Jesús hoy como divino? Porque ese es un asunto también muy importante, querido hermano, y alguien que me escuche tal vez.
que oiga por primera vez esto. No todos los caminos conducen a Dios. Esa es una verdad que tengo que señalar aquí. La misma palabra sí lo señala. El sabio Salomón escribió ahí en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho. Es decir, en el parecer del ser humano, bueno, hay otras cosas que también nos conducen a Dios. Sin embargo, la Biblia establece que no hay otros caminos, no hay otra verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No se llega al Padre, no se llega a Dios a través de ningún otro, hermanos. No hay otros caminos, querido hermano. No busques en donde no hay. Cristo es la verdad. Punto número 3. Porque es vital reconocer a Jesús como divino. Porque al reconocerlo como divino, nos conduce a su palabra. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque todo lo que Dios ha dicho está fundamentado en lo que ha escrito en su palabra, en lo que se ha escrito allí en su palabra. No en tradiciones, no en dichos, no en lo que me parece, no en lo que pudo haber sucedido, sino en lo que está registrado fielmente de lo que Dios ha dejado para ti, para mí. Es decir, creer en Cristo Jesús necesariamente nos lleva a su palabra. Y ese es el ancla en donde tú y yo debemos de afirmar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad. No en nuevas realidades, no en nuevas ideas, en su palabra. Ahora, por último, ¿por qué, eh, el asunto de reconocer su divinidad es vital para nosotros? Y tal vez este sea un punto difícil de entenderlo, ¿no? Porque el gran dilema de esta verdad es que reconocer su divinidad compromete. Reconocer su divinidad compromete. Te compromete a ti y a mí a creer en Él. Nos compromete a rendirle a Él la vida, a rendirle el corazón y a rendirle a Él únicamente y solamente a Él adoración. Nos lleva a vivir en contracorriente de todos los demás, pero nos trae satisfacciones que nadie más podrá tener en Él. Querido hermano, Dios te bendiga. Tu reconocimiento de Cristo Jesús cada vez sea más firme y esto pueda mantenerte en los tiempos difíciles y de prueba. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.